Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikonomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Hola a todos los amigos que nos sintonizan semana a semana acá en Querigma Radio, justamente en tu programa Historia sin Sombras, un programa que día a día está pensado con Ángelo, con Saray, quienes formamos este equipo de trabajo, con el amor y el propósito que involucra tener revelación de nuestras historias, ¿sí? La historia de nuestros países, la historia de nuestras generaciones. Y como ustedes saben, el Centro de Estudio Oikonomos, quien ha estado también eh, siendo parte absolutamente, ¿cierto?, de este proyecto, está también escuchando y bueno, abriendo sus canales permanentemente a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram, y también, por supuesto, a través de Querigma Radio. Ahí podemos estar permanentemente conversando con ustedes. Este es un nuevo programa de Historias sin Sombras y me acompañan mis amigos Ángelo y Saray. Sari, bienvenida. Hola a todos nuestros radioescuchas, una vez más les invitamos y bueno, les saludamos en este nuevo episodio de Historias sin Sombras, contentos porque hoy día también tenemos un episodio muy interesante, muy relevante también para nuestra vida y el desarrollo que tenemos en la familia, también en los quehaceres sociales, y bueno, más que invitados a prestar atención. Así es, Sari, todos poniendo atención a este capítulo. Y también nos acompaña Ángelo Palomino. Ángelo, bienvenido. Muchas gracias, Javier. Saludarte a ti, también a Saray y a todos nuestros hermanos que nos escuchan desde quizás tanto tiempo, tantas semanas ya que hemos partido con este proyecto de Historias sin Sombras. Así que muy agradecido por todo y cada uno de ellos que nos han ido escuchando de manera tan fiel y se han mantenido a esta sintonía. Como dicen ustedes, sumarme a sus palabras, hoy día sin duda una temática que es muy relevante y que esperamos poder ir desgranando de a poquito, porque sabemos que es muy compleja, también muy polémica, hay muchas voces en esto y como siempre queremos, por supuesto, no tan solo distinguir esas voces, sino también, sobre todo, poder conectarnos con lo que el Señor dice respecto a este tema. Así es, querido Ángelo. Y bien, estuvimos hablando hace algunas semanas acerca de la educación griega, acerca también de historia de la infancia, y hemos estado estos últimos capítulos hablando acerca de lo que significa, en este caso, la formación de la mentalidad de una generación a partir de la educación, a partir de los modelos de pensamiento y también de las cosmovisiones que se van forjando. Y en este capítulo también vamos a abordar un tema, por así decirlo, polémico, contingente, y que hasta el día de hoy sigue trayendo múltiples opiniones, inclusive dentro de círculos de fe, donde se han suscitado debates, discusiones profundas en torno a la identidad de género. De eso queremos hablar hoy. Queremos hablar acerca de las teorías de género, sus perspectivas y viendo poco a poco un análisis profundo, un análisis también histórico y al mismo tiempo revelador en frente a esta temática que hoy está condicionando muchas de las políticas públicas y también gran parte de lo que puede ser inclusive una reforma en la educación, no solamente local, sino que vemos este fenómeno que se va repitiendo en diversos países latinoamericanos y por supuesto en Europa y en Estados Unidos, ya lleva muchos años más instalado. Nos toca quizás en América Latina ver este fenómeno más de cerca hoy, pero sin embargo ya desde mediados del siglo XX estas discusiones fueron permeando en lo que algunos le han llamado el primer mundo. Sari, si nos puedes también ahí introduciendo a la temática de hoy. Bueno, sí, la teoría o el tema que vamos a estar abordando, como decía Javi, tiene que ver con teoría de género, que ha sido
digamos, una construcción de a partir de varios estudios y también de varios personajes que han estado hablando acerca de, digamos, de esta nueva perspectiva de hombre o de mujer, y también se les llama de, digamos, otros, entre comillas, eh, que surgen, digamos, de estos debates ideológicos, pero también acerca del rol que cumple el hombre en sí, digamos, o el ser humano dentro de la sociedad, y también generando cuestionamientos a, digamos, específicamente a muchas otras visiones de ser humano o de ser familia inclusive, que se estaban tratando a lo largo de los siglos, de los años, eh, conceptos que se van, digamos, que se van entrecruzando entre esto, tiene que ver con género, sistema de género, la separación, digamos, de la palabra o la definición de sexo versus género, eh, propiamente tal también como el tema que estamos hablando de teoría de género, los roles que se dan, identidad de género, que también ha sido un tema que en los últimos años ha pegado con mucha fuerza en nuestras legislaciones o en varios proyectos políticos, y orientación sexual, entre otros. Pero también que van respondiendo, como decía, a formas en las que se ha ido construyendo esta visión de hombre, y creo que ahí es muy clave también quizás mencionar en su momento cómo se fueron generando, digamos, diferentes movimientos, por alguna manera como olas de movimientos sociales específicamente por los derechos, en este caso, por ejemplo, de la mujer, la primera oleada feminista, la segunda, etcétera, que si bien va tomando una vertiente, digamos, ideológica específicamente por la liberalización de la mujer, también en algún punto va tocando otro tipo de ventanas cuando ya nos vamos acercando a lo que son la diferenciación de los sexos y la apertura de incluso a otras formas de ser, digamos, de ser persona, como hoy día estamos debatiendo, digamos, a nivel cultural, en las universidades, en la academia, en los ámbitos políticos, en los ámbitos públicos, y que tiene que ver con la aparición de estas diferentes formas sexuales, si los podríamos decir, o de ser persona. Creo que es importante entender y quizás compartir a nuestro querido público que esto es un tema delicado, que queremos abordarlo de la mejor manera en este programa, pero sí entender de que el diseño que estamos promoviendo y que creemos, y que es el diseño que Dios estableció para el hombre y para la mujer, es el diseño, digamos, del principio, ¿cierto? Del huerto. Y creo que esa es la verdad que hoy día nos mueve a poder hablar sobre esta temática de una manera pura, limpia, pero también trayendo luz en estos ámbitos. Así es, Ari. Y la verdad es que, como bien decíamos y también estás señalando tú, este debate es un debate, yo diría, que ha tomado posiciones bastante extremas y bastante inclusive violentas de un y otro lado. Eh, y que está ahí, ¿cierto? Está en medio de... ¿Puede el hombre autodefinir su sexualidad en términos de si es femenino o masculino? Eh, Parecían ser cuestiones resueltas, ¿ah? Por la biología, inclusive por aquellos que fueron herederos de todo un pensamiento cientificista, es decir, totalmente abocado a lo que la ciencia podía comprobar. Pero sin embargo, entendemos de que se han generado distintas oleadas de pensamiento que inclusive han llegado a ir más allá de la mera propuesta filosófica, a, en definitiva, reconstruir lo que el hombre puede, insisto, autodefinir por lo que cree. A mí me pasó una vez que estaba en un país en América Latina, no voy a decir en cuál, pero sí estaba en un país y me pareció muy interesante un debate que se estaba dando en la televisión. Un director de un registro civil había hecho una denuncia porque una persona había cambiado de sexo para jubilarse antes. Un hombre que había cambiado su entre comillas, género por mujer, había también argumentado que
más allá de una cuestión de orden hormonal o incluso biológica, él se estaba cambiando de sexo o de género para tener 5 años antes su jubilación. Aunque pareciera algo irrisorio, es algo que pasó, es algo que fue un debate y que por tanto inspiró leyes vinculadas a la identidad de género y a la regulación de estas. Cuestiones que están presentes en el cine hoy día, en la televisión, debates en donde han existido inclusive conferencias mundiales como la conferencia de Pekín en 1995, donde se fueron estableciendo de alguna manera conceptos fundamentales y casi sacramentales. O sea, hablar hoy día de sexo, hablar de hombre y mujer en términos de determinación biológica, es para algunos una herejía. Y más bien hoy día se habla del género casi como una determinación de orden cultural predominante, donde vía la modificación cultural y de lo que el propio hombre o mujer puede autodefinir, aparecen múltiples identidades. Entonces, Ángelo, ¿cómo podemos de alguna forma ir aterrizando estos conceptos cuando se habla de teorías del género y otras más? Sí, yo pienso que una buena forma de empezar, como también tú ibas comentando, hay situaciones que uno va viendo de forma quizás más cotidiana, porque a veces, por supuesto, depende mucho de la experiencia de las personas, pero a veces es difícil lograr cuajar estas temáticas que a veces son tan complejas y que involucran una serie de conceptos que uno no está tan a veces familiarizado. Entonces, creo que una buena forma de acercarse es poder ir quizás revisando aquellas situaciones que han sido como hitos comunicacionales quizás, o sociales, que han ido marcando un precedente y que van dejando de alguna forma una huella, y yo diría incluso en el alma de las sociedades. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un hecho muy interesante. En 2015, Bruce Jenner, que es un campeón olímpico, literalmente un héroe estadounidense, él fue o es el padrastro de quienes son modelos muy famosos, que son las Kardashian. Probablemente a alguien más de alguno le sonará. El tema es que él, quien había sido un ejemplo de alguna forma de atletismo y entre comillas de masculinidad por el ejercicio, digamos, de su deporte, Bruce Jenner, él en realidad contó en una entrevista que siempre había creído que en realidad era una mujer y que se definía a sí mismo como transgénero. Entonces, a pesar de que, por supuesto, visualmente él siempre ha sido un hombre, digamos, o es un hombre, él contó algo que parecía en ese entonces algo bien, bien complejo y decirlo, digamos, por televisión abierta, obviamente. Y meses después, Bruce Jenner hizo una aparición en la portada de la revista Vanity Fair, vestido como mujer. Y esta portada anunciaba lo siguiente, decía, llámenme Caitlyn, o sea, con el nombre de una mujer. Y de esa forma nace de hecho una celebridad y un ícono de la cultura en Estados Unidos, que es Caitlyn Jenner, y el mensaje al mundo fue muy claro, ¿sí? Los hombres pueden convertirse en mujeres si se sienten o si se consideran mujeres, y por supuesto también viceversa. Entonces, este fue un hito que me parece que es muy interesante porque quizás también en algunos casos, quizás en menor medida, ha ido también pasando en otros contextos de otras naciones. Hoy día vemos, por ejemplo, que Facebook ofrece más de 50 opciones de género a sus miembros, o por ejemplo también el debate acerca del uso de los baños, son un tema que muchas veces ha sido en algunos casos muy candente. Incluso hay estados en Estados Unidos en los que se imponen multas a los ciudadanos que no usan el pronombre preferido de los ciudadanos transgéneros. O sea, esto es un tema que no es menor, ¿no? Que está instalado, como también lo iban diciendo ustedes, de forma muy práctica. O sea, no es simplemente, hablamos de teoría de género, sí, o teorías del género, pero en realidad es todo algo que se ha ido, entre comillas, encarnando en nuestras sociedades y que nos ha ido llevando a estos debates en cuestiones muy prácticas, como por ejemplo los baños o incluso el currículum escolar, ¿sí? Entonces, hoy día, por ejemplo, hay una lista ya bastante gruesa de países que han ido proponiendo sus documentos administrativos, no solo
tener casillas para lo masculino y femenino, sino también una casilla extra para, entre comillas, lo neutro, ¿sí? De modo que las personas se puedan autoasignar de acuerdo a cómo prefieren sentirse, cómo prefieren hacerlo, digamos, ¿sí? Cómo se sienten de acuerdo a marcar hombre o mujer, y esto es bien interesante, incluso por ejemplo, Alemania es el primer país europeo en reconocer la existencia de un tercer género, y esto ocurre en noviembre de 2012. En 2011, los ciudadanos australianos ya tienen la posibilidad de declararse neutrales en su pasaporte. O sea, realmente aquí ya empezamos a ver que hay algo que algunos llaman una especie de revolución de la identidad sexual y de género. Entonces, lo que va quedando claro con todos estos ejemplos es que la identidad de género ya parece que ya no depende de simplemente el dato biológico, no depende de nuestra sexualidad como tal, sino más bien de una experiencia interna e individual, cómo la persona se va percibiendo a sí misma. Eso creo que está de alguna forma en el centro de este debate, y tiene que ver con que de alguna forma los individuos ya pueden decidir incluso de su propio sexo biológico, o establecer incluso ciertos cambios a ese sexo, o sea, establecer cambios para su propia corporalidad, para su propia biología. Estoy hablando de operaciones, ¿no es cierto? De acuerdo a su propia vivencia interna, cómo ellos se autoperciben a sí mismos. Entonces la identidad sexual ya no parece algo dado por la biología con la que uno nace, sino más bien por una experiencia puramente subjetiva. Eso me parece que nos da alguna luz acerca de esta temática tan compleja. Así es, Ángelo, y tú recién utilizabas un concepto bien, bien interesante, que dice, al final esto termina siendo casi una realidad subjetiva, eso quiere decir que cada uno va definiendo, y creo que ahí hay una gran, yo diría, diferenciación entre lo que comúnmente se entendió, ¿cierto?, como el sexo biológico, en términos cromosómicos, gonadal, incluso genital, versus lo que hoy día se entiende casi como un sexo psicológico, es decir, lo que el hombre va a justificar en relación a lo que siente, más allá de lo que es en términos biológicos. Y no estamos hablando de una cuestión nueva, no estamos hablando de una, eh, por así decirlo, una temática nueva, desde que existe eh, Adán y Eva y sus generaciones, hubo diferentes problemáticas, diferentes situaciones que se fueron generando, y dentro de ellas también en relación a la familia. Y vemos cómo la escritura muestra inclusive, y es enfática, más allá de las posiciones hoy día liberales dentro de las teologías, la escritura es muy clara, ¿cierto?, en mostrar de que existe un diseño, tal como decía Sarai también a un inicio, de huerto, y ese diseño de huerto mantiene hombre y mujer, inclusive más allá de la cuestión reproductiva, que eso es una cuestión casi caricaturesca que muchas veces se utiliza eh, para, para denostar a quienes creemos que existe un diseño de hombre y mujer, y de alguna forma va más allá de eso, ¿cierto? El huerto y el diseño de familia que Dios establece entre el hombre y la mujer tiene un componente que se afirma desde lo biológico, pero que por supuesto también tiene otras dimensiones más profundas de afecto, de fe, e incluso de vocación o de propósito de vida. Entonces, no estamos hablando de una cuestión nueva, pero sí lo nuevo, de alguna forma, es que la legislación, es decir, las leyes, e inclusive la cultura actual, reconoce una nueva categoría dentro de la sexualidad, dentro de sus cánones. Y eso se reproduce tal cual hablaba Angelo, hasta en cómo hoy día se van a utilizar los baños en un colegio público, o inclusive cómo se va a tratar a una persona en un discurso. Entonces, toda esta situación ha tenido diferentes posiciones, como bien hablábamos. A algunos que ya asumen esto no les gusta que se le llame teoría, porque para ellos es casi como hablar de la teoría de la evolución, una teoría casi como que necesita comprobación y por lo tanto se habla de perspectiva en muchos de ellos. O inclusive algunos le llaman ideología, en relación a que ya es una corriente de pensamiento política instalada. Entonces,
Hay ahí una cuestión, yo diría, más de fondo, y que hoy día incluso se llega a decir que el matrimonio es opresivo, que la familia es un invento, que en definitiva la sexualidad es polimorfa, es decir, tiene muchas formas, que se basa en lo que cada uno autopercibe, a una gran gama donde puede elegir múltiples posibilidades que incluyen ser inclusive transespecie o transgeneracional. Hay una cuestión que va ahí entonces de la mano a lo que cada uno construye socialmente de forma cultural y lo que va a denominar género. Sari, ¿cómo se ha ido dando también este debate en América Latina y bueno, y cómo ves tú también gran parte de esta temática que hoy día estamos conversando? Bueno, mientras lo escuchaba a ustedes y bueno, se iba dando este tema, me acordaba también de, bueno, hace poco cuando me tocó estar en el máster y hacer uno de los ramos o materias que tuve que cursar fue la infancia trans. Y para mí, bueno, fue como un poco como chocante, digamos, porque también vengo, digamos, desde Chile, aunque en nuestro país también está llegando esta corriente, pero no lo había visto desde una perspectiva académica donde te lo enseñan como una de las variantes, digamos, de ser persona y como también, digamos, desde la mentalidad y el trabajo que se está haciendo en España y también en Europa ya validándose muchas cosas y como enseñando, digamos, a un grupo de profesionales o de personas que van a trabajar por el bienestar de la infancia, cómo aprender a gestionar este tipo de situaciones y aceptar, digamos, entre comillas, esta nueva realidad. Y me hacía mucho, o sea, me hacía pensar mientras ustedes iban hablando, recordar de esta experiencia que tuve. De hecho, mi profesor o profesora, porque también él era trans, que me tocó y que también me impartió la cátedra o las clases en ese tiempo, bueno, él hablaba así con mucha propiedad acerca de lo que es la identidad y según ellos hablan, bueno, de que la identidad de género surge al tiempo en que los niños y las niñas van aprendiendo a hablar y empiezan a entender y a nombrar el mundo que les rodea. Entonces, yo mientras escuchaba esto o me tocaba estudiar esto según lo que él iba o ella iba compartiendo, me impactaba mucho el papel que se le da a la voz y a la construcción personal del ser. Yo creo que una de las frases ícono, digamos, de la teoría de género es que el género es una construcción social. Es decir, que ya, como decían Javier y Ángelo, ya no está determinado solamente por la biología, digamos, por mi forma de expresión, digamos, genética, sino que es una expresión psicológica, pero también es digamos, van a aparecer componentes sociales ya que van a ir diferenciando. Y creo que en este sentido es muy delicado, incluso en mi experiencia que tuve, el desarrollo que se le da también al tema de la infancia o los niños, cómo se va transmitiendo también esta, entre comillas, experiencia, donde también aparecen, y ya lo hemos visto en muchas noticias, y se ha generado mucho debate en la opinión pública, como padres también que han tenido, digamos, han escogido ellos ya de adultos su opción, digamos, sexual, también instigan a los niños de alguna manera a poder tomar una orientación siendo ya pequeños, siendo que ellos no lo necesitan o no están en esa etapa quizás aún tan exploratoria, digamos, de definir. Y de repente se hace de una manera forzosa. Hemos tenido noticias súper graves de mujeres, por ejemplo, parejas lesbianas que adoptan, o también homosexuales que adoptan niños y terminan también forzándoles a esto, incluso con prácticas a veces de mutilación genital y otras cosas muy, muy graves. Y creo que eso también muestra hasta dónde puede llegar, digamos, alguna vez lo has mencionado, Javier, esta ideología, yo lo veo así porque también llega a ser un ídolo dentro de ellos en su mente, en su corazón, un culto, digamos, a este tipo de sexualidad, a este tipo de perversión que llega a dañar a otro y a pervertir la sexualidad, imagínate, de un niño. Entonces creo que hay que ponerle ojo, hay que examinarlo, pero sí totalmente en este espacio de derribar, de que decir nuestra identidad no está construida socialmente, nuestra identidad viene definida de Dios,
Dios nos habló, Dios nos sopló. En otros programas decíamos, los niños no son tablas rasa o papeles en blanco, no, tenemos una identidad que vino. Dios le habló a Jeremías, antes que te formas en el vientre te conocí, antes que tú vinieras al mundo ya había una historia que Dios había soltado sobre cada uno de nosotros. Y creo que en este tiempo es importante poder aplicarlo, poder asentarlo en nuestras vidas, en los niños, en nuestros hijos, en nuestras familias, digamos como una bandera, como un estandarte frente a esta oleada de pensamientos y de voces que intentan destruir el diseño de Dios. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Así es, Ari, y creo que tal cual tú estás señalando, esto es muy espiritual, entendiendo cómo Dios establece propósitos y crea un plan sobre una persona, al momento de estar siendo formado, el Señor habla a propósito, y siempre también hemos declarado que con el propósito viene identidad, y desde la identidad se va a manifestar también un diseño. Entonces, no es algo menor, porque si a alguien le roban la identidad, le roban también la capacidad de conocer al Padre. Y yo siento, y más que siento, percibo en el espíritu de que de alguna forma esa ha sido gran parte de la batalla que se ha estado viviendo en los últimos años en relación a esta temática, en ver cada vez menos gente que entiende quién es. Y por alguna parte está este tema del género trayendo un tipo de confusión, ¿cierto? Muy profunda en relación a entender quién soy yo en el reino de Dios y qué propósito Dios tiene conmigo como varón, o en el caso de las varonas, ¿cierto? De cómo Dios tiene sobre también la mujer un destino eterno y también sobre el hombre. Entonces, hay también una jugada para, de alguna forma, robar la identidad que el Padre ha puesto. Y yendo a revisar algunos aspectos más, por así decirlo, genealógicos, o el origen de dónde vienen gran parte de las ideas modernas en relación a las teorías del género, fíjense que yo llegué a dar con Madame Blavatsky, también llamada Elena Blavatsky. ¿Quién era esta señora? Bueno, para algunos, ella fue la madre de la espiritualidad moderna. ¿Por qué? Porque Madame Blavatsky es la que va a hacer o va a traer el resurgir de toda la nueva era. ¿Sí? Y toda esta idea nueva era que parten también en Europa, con también el revival del espiritismo, en Francia, Rasputín en Rusia y en Estados Unidos, incluso el mismo Abraham Lincoln, ¿cierto? Que eran parte de este fervor por lo sobrenatural que se da a fines del siglo XIX en Europa y también en Estados Unidos, va a hacer de que Blavatsky sea considerada, insisto, esta madre de la naturaleza moderna. Y esta naturaleza nueva era rescata gran parte del espiritismo de la India, ¿sí? Donde existían dioses andróginos y hermafroditas, ¿sí? Entonces, las experiencias que tienen estos líderes políticos, económicos, inclusive intelectuales, es una experiencia espiritual, con lo que Blavatsky llamaba una naturaleza asexuada, etérea y radiante. Los dioses son asexuados, así lo decía ella, y en cierto modo, esta era
una forma de manifestación espiritual. ¿Mm? Entonces es bien interesante porque eso no queda ahí, no queda en Blavatsky. Blavatsky va a soltar un influjo sobre otras, eh, yo diría, mujeres que van a traer un trabajo muy fuerte sobre las ideas del feminismo y las ideas del género, como por ejemplo la misma Margaret Sanger, que es la promotora de Planned Parenthood, esta transnacional del aborto. Bueno, también bebió mucho de Annie Besant, que al mismo tiempo fue discípula de Blavatsky, ¿sí? Y se arma entonces, a inicio del siglo XX, un feminismo espiritual en relación a la teosofía, que la teosofía era también todas estas formas de tener una residencia o un núcleo para las ideas de la nueva era, siendo esta actualizada. Entonces, Annie Besant, que también era parte de este movimiento teosófico, y también dio mucha fuerza al feminismo espiritual, por así decirlo, decía lo siguiente: en la primera etapa la forma sexual, en la segunda la hermafrodita, teniendo lugar la separación cuando el hermafrodita se divide en dos sexos. Los hombres divinos de Venus descendieron cuando el tiempo estuvo maduro para la segunda etapa de la tercera raza, y por medio de su influencia el andrógino latente fue desarrollado en un hermafrodita definido, produciéndose de esta suerte algunas muy bellas y magníficas formas. Eso decía Annie Besant, que de alguna forma instala un primer ladrillo en base a estas ideas que nacen del mundo espiritual, y están ahí con Blavatsky en medio de la teosofía, y que incluso van a llegar a una vertiente incluso más política. Y hay una gran, entre comillas, yo diría promotora de la revolución feminista fue Shulamit Firestone, ¿cierto? Que en un libro que se llama La dialéctica del sexo, que se escribe en 1972 en Nueva York, sale publicado, ella dice lo siguiente: por lo tanto, la eliminación de la familia irá acompañada de la liberación de la sexualidad de cualquier restricción en el número, sexo, edad, relación biológica o estado marital de los participantes. Exige una vuelta a una pansexualidad despejada, la perversidad polimorfa de Freud, que sustituye a la hetero, homo o incluso bisexualidad. Es decir, llegan personajes como Shulamit Firestone a hablar de la pansexualidad como la idea de revolución total, para ir de la lucha de clases a la lucha de los sexos. Entonces, hay ahí toda una secuencia histórica, ¿cierto? Hay ahí toda una proyección que se va armando, y para qué es cierto con Simone de Beauvoir, quien esta mujer que era pareja de Jean-Paul Sartre, habla, ¿cierto?, de esta emancipación de la mujer o de las cadenas naturales, e inclusive del mismo hombre. Entonces, bueno, y para qué decir, aparecen más personajes, pero por lo menos hasta ahí uno ve una secuencia histórica de cómo se va armando una idea que al siglo XXI va a tener mucha fuerza y que se fue formando durante el siglo XX en relación al género. Ángelo. Sí, yo pensaba en algo cuando tú lo comentabas sobre estas quizás fuentes espirituales como que de alguna forma actúan como un influjo para estas teorías. Y creo que ahí, que ya lo he repetido quizás en otras cosas, pero me parece que el gnosticismo también está ahí muy presente. Pero antes de ir a eso, me gustaría solo porque creo que es importante, comentar un poco algunas categorías o conceptos centrales de este debate. Aquí me parece que para el lenguaje es muy importante saber cuando nos hablamos de género, cuando hablamos de sexo, cuando hablamos, por ejemplo, también de identidad de género, y también de qué es lo que es una persona trans. Entonces, cuando hablamos de sexo, obviamente todos creo que sabemos a qué nos referimos, ¿no? Y que se refiere a esa composición o constitución biológica de un ser humano, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, los hombres tienen ciertos cromosomas, XY, ¿no es cierto? Y las mujeres XX. Y eso está, digamos, de alguna forma impreso hasta en nuestras células, ¿no es cierto? Y también muy
patente, muy presente visualmente, por ejemplo, a través de las características sexuales primarias y también las características sexuales secundarias, cosas que creo aprendimos mucho, ¿no es cierto?, comúnmente en las clases de biología en el colegio. Pero también, por otro lado, está el concepto de género, y que tiene que ver más bien con no un elemento biológico, sino más bien de carácter cultural. Según la Asociación Norteamericana de Psicología, el género se refiere a lo siguiente, se refiere a actitudes, sentimientos y comportamientos que una cultura determinada asocia con el género biológico de una persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el género de alguna forma va mutando, cambiando de cultura en cultura, pero hasta ese punto el género, en esa sección al menos, como se entendía tradicionalmente, más o menos bien despegado de lo que estamos hablando de la teoría de género, se entendía que todavía estaba asociado al elemento del sexo. O sea, obviamente, si una persona tenía un sexo femenino, su género era femenino, solo que tenía manifestaciones culturales distintas. Por ejemplo, un buen caso como para ejemplificar esto probablemente sea, a mí que me gustan las películas, Corazón Valiente, ¿no es cierto? Ahí aparece William Wallace con falda, ¿no es cierto? Los escoceses usan falda, y en ese contexto cultural parece que es muy claro, ¿no es cierto?, que los hombres utilizan ese tipo de vestimenta y se asocia, ¿no es cierto?, eso culturalmente a la hombría, a que los hombres utilicen esa vestimenta, cosa que culturalmente en otro lugar sería distinto, ¿no es cierto? Y por supuesto estamos hablando de un periodo diferente, pero de alguna forma el género tiene que ver en el fondo con el elemento cultural, pero todavía anclado y relacionado fuertemente con la sexualidad, con el dato biológico. O sea, el género hasta ese punto todavía sigue estando vinculado al elemento biológico, al sexo de nacimiento, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, cuando empezamos a hablar después de identidad de género, tiene que ver con algo diferente, tiene que ver con la autopercepción de una persona, ¿sí? Cómo se percibe la persona a sí misma, se percibe como mujer, hombre o de otra manera. Y eso tiene que ver con identidad de género, esa es la autopercepción de la persona. Claro, de alguna forma todos tenemos una cierta identidad de género en el sentido de que nos percibimos como hombres o nos percibimos como mujeres, ¿no es cierto?, dependiendo del caso. Y cuando hay una especie de inconformidad, una especie de separación entre lo que una persona vive por causa de su biología, de su sexo, y la forma en cómo se concibe a sí misma, entonces ahí se habla, o se hablaba en realidad, porque hoy día ya es un poco complejo hablar de eso, pero se hablaba hace unos años atrás de disforia de género, ¿sí? Esto era considerado un tema de carácter médico, hoy día ya no, justamente por el poder que ha tenido esta teoría de género, o las teorías de género, mejor dicho. ¿Por qué? Porque ya no se considera como un problema. Antes se consideraba un problema que una persona se autopercibiera con un género diferente al de su propio sexo, ¿no? Y a eso se le llamaba disforia de género. Y quienes finalmente vivían esa experiencia como tal son, por supuesto, a las personas que se les denomina como transgénero, que es un término general para describir el estado o la condición de aquella persona que se identifica o expresa una identidad de género que no coincide con su sexo genético. Eso creo que es importante para añadir a la conversación, porque creo que son conceptos relevantes para poder involucrarnos en esto. Y retomando lo que decía al inicio sobre estas fuentes espirituales que también tú nos compartías, Javier, perdón lo repetitivo quizás, pero yo encuentro que ahí también está presente el gnosticismo, ¿sí? Que este movimiento filosófico religioso que antecedió en algún sentido al cristianismo, incluso pervive de alguna forma hasta el día de hoy, y creo yo todavía incluso presente, pervive a través de las teorías del género. ¿Por qué? Porque el gnosticismo enseñaba que el mundo físico, la materia, es malo por esencia, ¿no? Y está corrompido. Y lo que importa es que una persona pueda buscar una vía de escape espiritual lejos del mundo. Tú alguna vez también explicaste el gnosticismo y decías, bueno, aquí se produce una separación entre el cielo y la tierra, entre lo espiritual y lo natural. Y lo que hace el gnóstico es considerar que todo lo material, lo natural, lo terrenal, todo eso está mal, está corrompido totalmente, mientras que hay que buscar una especie de salida espiritual, interior, como en la conciencia, lejos de este mundo. Y
¿qué es lo que ve el gnosticismo finalmente? Ve una tensión inherente entre, por un lado, nuestra personalidad y por otro lado, el cuerpo que habitamos. Y en ese sentido, está muy, yo diría que influye de alguna forma bien, está muy presente en la teoría de género, porque justamente hace alusión a esto, ¿sí? A esta disconformidad entre lo que existe como el dato biológico de lo que somos en nuestro sexo, y por otro lado, la forma en cómo nos autopercibimos en una dimensión interna, ¿sí? Incluso una dimensión podríamos hablar quizás más, en otros términos, podríamos decir incluso cómo nos autopercibimos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra propia alma. Entonces, en ese sentido, pienso que ahí está el gnosticismo muy presente. Así es, Ángelo, y tal cual tú también estabas señalando, o sea, hay fuentes espirituales que están detrás y van creando un modelo. Me gustaría citar a un escritor cristiano, fue muy importante también en el siglo XX, John Stott. Y John Stott decía lo siguiente, decía, no se debe confundir igualdad con identidad. Somos diferentes y nos complementamos con las cualidades distintivas de nuestra propia sexualidad, psicológicas así como fisiológicas. Este hecho es la base de la diferencia y adecuación de los roles respectivos dentro de la sociedad. Como lo expresa J. H. Yoder, igualdad de valor no es identidad de rol. Muy interesante cómo lo plantea John Stott, ¿cierto? En definitiva, somos diferentes y nos complementamos con las cualidades distintivas de nuestra propia sexualidad. Entonces, es interesante de que, en definitiva, este formato de poder, entre comillas, ir creando una secuencia para que esta identidad de género vaya a romper el sistema que ellos comúnmente le llaman binario, y lo transgredan, en definitiva termine siendo un instrumento más inclusive, diría, de orden político espiritual. Disculpen que lo diga así tan duro, pero que aterriza en ejecutar un diseño, un diseño que viene, diría, de una retórica en contra del propósito de Dios, en contra de su diseño, y lo lleva a cabo también como un instrumento de dominación, o un instrumento, en definitiva, incluso que termina queriendo redefinir el matrimonio. O sea, interesante que gran parte de estos movimientos quieran el matrimonio, ¿cierto? Siendo que el matrimonio tiene un origen, por así decirlo, de sacramento, tiene un origen absolutamente vinculado a la fe. Pero sin embargo la deconstrucción, que es un concepto que también se utiliza bastante acá, la deconstrucción social de las teorías del género implican el erradicar los conceptos de familia e inclusive también cómo se entiende el matrimonio. Y también como hablábamos al inicio, o sea, gran parte de estas ideas no solo son ideas, o sea, llegan a la esfera de cambio público, en la educación, en la salud, cambiando el currículum de educación básica escolar, buscando nuevas normas técnicas de salud sexual y reproductiva. Hace un tiempo acá se armó también todo un debate en relación a si es que con fondos públicos se debían pagar operaciones transgénero o no, y bueno, en definitiva terminaron pagándose hasta el día de hoy, en el caso de Chile, operaciones de cambio de sexo. O inclusive lo que llega a ser las nuevas definiciones de la persona humana. O sea, ahí hay otro tema más de fondo. O sea, ¿qué es la persona humana? Y eso en medio de leyes que van en base a proyectos de ley de identidad de género o incluso a lo que puede ser debates constitucionales. ¿Quiénes están ahí en medio de esas definiciones? ¿Cómo se van a ir construyendo en relación al derecho de la familia o incluso las nuevas nociones de paternidad o de maternidad? Es decir, vamos a terminar eliminando más tarde el concepto de padre o madre, porque ya no hay, entre comillas, hombre o mujer en base a estas teorías. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Hay papá o mamá? ¿Existe el concepto solo de progenitor? ¿Mm? Hace unos años también atrás acá, cierta política pública apareció promoviendo un cambio del lenguaje, de ya no hablar de todos, sino de todes, o incluso con una X en medio.
O en definitiva, en vez de decir felices fiestas patrias, se decía felices fiestas matrias. Entonces, hay cuestiones que están ahí en medio de, que, insisto, no solo tienen que ver con una cuestión simbólica, sino que inclusive tiene que ver con una cuestión que va a tocar visiones más profundas del quehacer, ¿ah? Y que van más allá también de lo que le puede repercutir solo a una persona, entre comillas, autodefinir, que es lo que ella entiende como o veo como por género, sino que también va a tener una cuestión más de fondo y una repercusión más de orden general. Sari. Y yo pensaba mientras ibas hablando, cuál es la visión, digamos, o el desafío para hacer familia en esta era, en este mundo de hoy día que está tan vertiginoso, está saliendo cada vez con nuevas propuestas y que totalmente que atentan contra el diseño de Dios. Lo último que me tocó como ir revisando es que también se les dé derecho a las personas incluso que se acepte que ellos tienen una edad mental diferente a la que tienen, digamos, biológicamente. O sea, que una persona que tiene 50 se le permita ser un niño de 10 años. Y creo que hay muchas cosas que ya trascienden, digamos, totalmente lo cuerdo y eso, pero tirando hacia atrás, creo que es la crisis que hoy día atravesamos en la familia, porque es en el seno de la familia donde se va soplando, también se va construyendo, afirmando o no, o destruyendo muchas veces lamentablemente la identidad, y creo que es importante recuperar como generación, como hijos de Dios, y también para aquellos que son formadores en diferentes ámbitos, lo que es el diseño de familia, creo que es importante recuperarlo. El rol de los padres, el rol de las madres, de los hermanos, y por sobre lo que se está enseñando, digamos, o promoviendo desde estas plataformas. Yo también recuerdo ahí en clases muchas veces estar haciendo trabajos en relación a temas de los niños y tengo algunas profesoras feministas que me corregían por no decir niñes. Entonces, claro, o sea, me ponían ahí la observación y yo, bueno, por dentro decía, Señor, bueno, yo creo en el diseño que tú has establecido y no voy a cambiar mi forma de pensar, pero en el fondo eso es lo que se está promoviendo hoy día. O sea, ya no queremos ni siquiera juzgar a una persona por su condición sexual, sino incluso ya hablar de un neutro, de que se acepte que incluso hay personas que son asexuadas, que es una opción también, no ser definido. Hasta ese nivel de confusión y realmente diabólico, porque hay que decirlo, es toda una fuente perversa y que trae tanta confusión, y como decíamos anteriormente, termina sacando a las personas del propósito de Dios para sus vidas. Creo que eso es lo más terrible, cuando luego de tantos errores te das cuenta que estuviste digamos, viviendo en una mentalidad, en una realidad construida, que no era el diseño que Dios tenía para ti. Aunque sí nosotros creemos que Dios puede restaurar y Dios restaura definitivamente a las personas que se arrepienten, pero el daño es profundo. Yo creo que, y la batalla que se da a ese nivel también es muy destructiva. Creo que hoy día, más que nunca, como familias, como iglesia, tenemos que profundizar en el diseño de Dios, promoverlo, protegerlo en los niños. También se debate mucho, a veces está muy en boga el rol de la mujer, por otro lado, ¿cierto? Cuando estuvimos mencionando hace un rato las teorías de género, pero ya más la ala feminista, cómo se critica, y bueno, salen ahí esas frases del patriarcado y todo. Pero creo que también es importante profundizar en ámbitos de sanidad y de salud para la familia. Por otro lado, también la historia y diferentes formas culturales nos han mostrado los errores de los extremos en ser familia, en el control, en el abuso. Creo que también eso ha dañado mucho, digamos, socialmente, y creo que necesitamos volvernos al Señor de todo corazón. Estás en sintonía de Querigma Radio.
extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Así es, y de alguna forma creo que es muy importante el que nosotros podamos no dejar de ver con profundidad todo este proceso de generaciones que se ha estado dando. En definitiva, yo creo que esta confusión que está en medio de la identidad de género involucra la despaternalización, es decir, si no hay padre, tampoco hay hijos. Y creo que hacia allá apunta, o sea, no considerar a Dios como padre, y por tanto hay un problema crítico de identidad, no puede la gente asumirse como hijo, pero eso mismo se reproduce en una escala interna, una escala familiar, donde el no poder asumir un rol específico como hijo, y que parte de una cuestión elemental como la sexualidad, porque con ello conlleva, insisto, un punto nuclear de la identidad, también su identidad de hijo se va a ver quebrada. Y eso va a traer repercusiones y traumas que van a tratar de dañar la simiente y dañar un propósito multigeneracional que Dios tiene sobre una generación. Entonces, creemos que ahí hay temas que, insisto, va más allá de una persona. Ya esto es una cuestión sistémica, y esa cuestión sistémica involucra una cuestión también de ser abordada con una mentalidad de reino, ¿sí? Porque no es solo una cuestión de orden de la autodefinición de un individuo, sino que tiene que ver con cómo se crea un sistema cultural que valida este modelo de pensamiento que tergiversa, termina por tergiversar lo que entendemos y lo que creemos y lo que vemos como un diseño de huerto y un diseño de sanidad y de potenciación de lo que somos en el Padre cuando caminamos de acuerdo a su modelo de familia, ¿sí? Ángelo, palabras ya de cierre para este capítulo. Sí, yo mientras tanto pensaba en que mucho de esto está vinculado al feminismo. De hecho, si en la primera ola del feminismo tuvo un enfoque sufragista, o sea, por lograr que las mujeres tuvieran una cierta igualdad en el ámbito público a través del voto, por ejemplo, la segunda ola más bien tuvo un enfoque de poder alcanzar cierto grado de igualdad en el ámbito privado, porque de alguna forma las feministas parecían haber entendido que las desventajas del ámbito público en realidad estaban radicadas en el ámbito privado, y ahí aparece, por ejemplo, Simone de Beauvoir, ¿no es cierto?, con sus teorías, pero en la tercera ola, que es un feminismo más bien posmoderno, y que tiene como quizás principal autora a Judith Butler, esta filósofa norteamericana, que de hecho vino a Chile y fue condecorada en una universidad. Nos muestra algo distinto, nos lleva a otro plano, ¿sí? que por ejemplo, incluso a las teorías queer, que ya no solo critica el elemento de género, el aspecto cultural, sino que incluso va a considerar que hasta el dato biológico es también construido. O sea, no hay algo tal cosa como la realidad. O sea, el sexo no parece ser algo tan real, sino que incluso eso es algo que es construido socialmente. Yo todavía la verdad no logro entender muy bien cómo puede ser eso, pero es muy extraño, pero o sea, no logro comprenderlo muy bien, pero me parece que es muy complejo y atenta totalmente contra lo que los cristianos podemos creer respecto de
del hombre, de la mujer, y en general de la condición y de la naturaleza humana que ha sido otorgada por el Señor, y particularmente de la dignidad y el valor que el Señor le otorgó al ser humano. Pero eso me deja pensando en que, dado esta asociación que está tan vinculado, me parece que quizá el gran problema ha sido, a propósito de lo que decía Saray, que muchas veces esto nace de injusticias también, nace de no tener una paternidad muchas veces correcta, de no tener modelos correctos. Y ahí yo creo que tenemos una falencia quizás como cristianos, y sobre todo los varones, creo yo, porque se levanta muchas veces el feminismo porque no solo por un tema de la mujer, sino que pienso que también porque en este caso el hombre no ha sabido cumplir con ese rol que también el Señor le ha asignado. Se tiende a concebir en una situación de tanta desigualdad a la mujer, pero porque parece que los varones hemos estado como al debe en la exigencia también que Dios nos impone. O sea, si una feminista toma la Biblia, dice inmediatamente, aquí no, es que en realidad esto es una opresión a la mujer. Esa es la lectura que muchas veces hacen. Pero yo creo que estoy totalmente en contra de eso, porque de esa consideración, porque cuando yo veo, entre comillas, el patrón de conducta que Dios nos otorga, que le otorga a las mujeres, claro, otorga un cierto patrón de conducta. Pero cuando le otorga un patrón de conducta al hombre, me parece que es mucho más elevado, es mucho más exigente, porque al hombre le pide ser como Cristo, amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y eso es realmente me parece que es una locura. ¿Cómo podemos llegar a ese estándar? Creo que ese estándar es sin duda muy alto, y me parece que muchas veces estos problemas surgen también por eso. Y ahí es donde tenemos ese desafío como varones de poder avanzar hacia ese estándar de Cristo, ¿eh? Que ama a la iglesia de esa forma, de forma tan sacrificial. Así es, el modelo es Él y lo vemos con claridad, ¿cierto? Como llega aún a dar su vida por su amada y en ese plano de amor y sanidad hay muchas cosas que también van a traer consecuencias positivas sobre los hijos. Y siguen siendo para nosotros hoy día un modelo que, como dice la Escritura, él es la estatura clave para nosotros, el hombre perfecto, el varón perfecto completo, ¿ah? Y más allá del modelo de perfección griego, entendemos que lo que la palabra nos llama a ser completos en él. Y esa perfección está en acceso a los hijos, para poder caminar siendo completos en él. Sari, tus palabras finales para el capítulo de hoy. Sí, creo que, como decía Ángelo, es importante también que vayamos revisando nuestro papel, digamos, en este modelo de huerto que el Señor creó para la familia, donde hombre y mujer cumplen un papel importante, no solamente como núcleo, digamos, específico de hogar, sino también como diseño para nuestras sociedades, para nuestras naciones. Y creo que poner digamos, esa mirada en recuperar los roles y recuperar el diseño de Dios, creo que eso nos va a abrir muchas puertas y seguir avanzando en todo lo que Dios tiene. Como decía Ángelo, creo que hacer esa lectura profunda de cómo Cristo, ¿cierto?, dignificó muchas veces a la mujer, pero también cómo Él sabía a veces corregir actitudes de los varones. Creo que eso es muy limpio, creo que eso nos va a ayudar mucho en ir restaurando cosas. Y bueno, también a aquellos que les toque en algún momento trabajar, digamos, en estos ámbitos más de trabajo social o con personas que están en estos, digamos, momentos, en situaciones de su vida donde están con problemas de orientación sexual, creo que también un llamado también a ellos para permanecer, que ellos también puedan soltar una voz de restauración, la voz del Padre, sobre una generación que está en confusión, pero que lo único que necesitan ellos es conocer, ser amados, y que el Señor desate propósito e identidad sobre cada uno de ellos. Sí, es tal cual. También creemos que esa es una verdad ineludible, ¿cierto? Cómo el amor de Dios transforma el corazón de las personas.
y nos transforma más allá de la situación en la que podamos venir. Creemos en ese amor transformador. Vamos entonces con nuestras palabras de recomendados finales. Ari, ¿cuáles son los recomendados para nuestros amigos que nos sintonizan semana a semana acá en Historia Sin Sombra a través de Querigma Radio? Bien, sí, hoy día tenemos 2 libros para recomendar. Uno es de Andrew Walker, que se llama Dios y el debate transgénero. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre la identidad de género? Yo creo que es muy interesante para profundizar acerca de este ámbito, lo totalmente recomendado específicamente por Angelo. Y el segundo es Teoría de Género o el mundo soñado de los ángeles, de Berenice Levet. También hay este del Instituto de Estudios de la Sociedad del IES, que bueno, ellos se han dedicado como equipo interdisciplinario en profundizar en estos temas sociales también recomendados. Así que, bueno, totalmente invitados, amados, para poder revisar y seguir profundizando. Y bueno, cualquier pregunta también nos pueden estar escribiendo. Así es, queridos amigos, y llegamos entonces a un capítulo final de Historia Sin Sombras, a la parte ya donde nos despedimos y agradecemos a cada uno de ustedes estar conectados semana a semana con nosotros. Y sin lugar a dudas, creemos que el Señor va a seguir destapando muchas cosas de nuestro entendimiento, pero también de las historias de nuestras naciones. Nos vemos hasta un próximo capítulo. Recuerden sintonizarnos por Querigma Radio y también por nuestras redes sociales, oikonomos.cl y sus diferentes redes del Centro de Estudios Oikonomos. Nos vemos. Chao, bendiciones. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikonomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.